mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. Es sabio el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, me regocijo con ustedes y les agradezco por cada sacrificio y oración que han ofrecido por mis intenciones. Hijitos, no olviden que son importantes en mi plan de salvación de la humanidad. Regresen a Dios y a la oración para que el Espíritu Santo obre en ustedes y a través de ustedes. Hijitos, yo estoy con ustedes en estos días en que Satanás lucha por fomentar la guerra y el odio. La división es fuerte y el mal actúa en el hombre como nunca antes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el séptimo día de la novena a Nuestra Señora del Carmen, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas, miércoles de la tercera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica recuerda hoy a San Enrique, emperador de Alemania. Nació el 6 de mayo del año 973. Fue criado en un ambiente cristiano. Se casó con Santa Cunegunda. Tras la muerte de su padre ocupó el trono. Fue un buscador de paz y un verdadero padre para sus súbditos. Se le consideró el más grande apóstol de la paz en los primeros 20 años del siglo XI. También uno de los más destacados promotores de la civilización occidental, colaborando con la labor del papado y de los monjes de Cluny. Fue llamado el Piadoso porque siempre buscó extender la religión cristiana y el amor hacia Cristo. Como es costumbre, el Centro María, Reina de la Paz de Medellín organiza para los días 14 al 17 de octubre próximo su periodo de ejercicios espirituales internos en régimen de silencio. Su costo será de 400.000 pesos. Si lo desea, puede empezar a abonar su cupo. Informes 604-479-5079. 604-479-5079. La Acción Católica de Medellín, ubicada en la carrera Girardot, número 5430, Centro, invita al rezo de laudes y al Santo Rosario en su capilla de adoración, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Puede también vincularse virtualmente llamando al teléfono 300-534-7834. Repetimos, 300-534-7834. Allí se le suministrará el link. Y bien amigos, hace muy poco estuvimos charlando con Augusto Bustamante, más propiamente el día de San Pedro y San Pablo, 29 de junio, sobre la voluntad de Cristo, de tener un vicario, porque fue voluntad de Cristo, no fue voluntad de la iglesia que fundó Jesucristo, sino que fue directriz, fue ordenanza, fue voluntad de Cristo. No dejó una iglesia al vaivén de una tal democracia,
o de unas tales monarquías o de unas tales dictaduras. No, aquí la cosa es del segundo piso, aquí las cosas son superiores. Dejó un representante suyo, porque la iglesia no tendría carácter de inerrancia ni de perpetuidad si no hubiese sido un vicario, un representante de Cristo, el que la dirigiera. Ustedes ven cómo las iglesias en el mundo, por decir iglesias con todo respeto, porque solo hay una, se dispersaron en cantidades de creencias. ¿Por qué? Porque se apartaron del tronco principal. Cristo no tuvo la intención, al fundar una iglesia, de esta dispersión. El Espíritu Santo, que es unidad, fundó la iglesia para que fuera unidad. Los hombres somos imperfectos y desunimos la unidad. Pero entonces, ¿quién va a buscar la verdad? ¿Dónde está entonces? Muy sencillo, es que miremos la Escritura, miremos quién fundó y bajo quién fundó y a quién dejó. Esto es muy simple de entender. Y enseguida tenemos un Señor puesto por Dios, no como su vicario, pero sí como su instrumento especial para que le diera corporeidad, fisonomía, identidad, comprensión a todo lo que Jesucristo dejó dicho y hecho en el Evangelio, y ese fue San Pablo. Pero tenemos dos personas, uno que es el vicario, Pedro, y otro que es el trabajador inicial que lo entregó todo por sentar teológicamente aquello que el Evangelio expresa y que Cristo quiso quedarse sentado. Ese es San Pablo. Por eso, Pedro y Pablo, unidos en una sola fiesta. ¿Por qué? Porque son las columnas, llamémoslas humanas, pero bajo el Espíritu Santo de la Santa Iglesia Católica. La pedagogía de la Iglesia, por eso ella es madre y maestra. Algunos dirán, bueno, ¿por qué se colocan los 4 evangelios? Y luego se coloca a Pablo. Mire, Pablo fue el primero que escribió en el Nuevo Testamento, porque los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son los de Pablo. Los evangelios fueron mucho más tarde. Sin embargo, en la pedagogía de la Iglesia está primero pues los sinópticos, ¿cierto? Marcos, Mateo, Lucas y luego sigue Juan. Sí, es muy importante esto que hace aclarado Augusto, porque no debemos entender el Evangelio de una manera cronológica, estricta, porque no quiere decir que este Evangelio, como es el primero, el de Mateo, se escribió antes del de Marcos, y el de Marcos antes del de Lucas, el de Lucas antes de San Juan. No. Es una pedagogía de la Iglesia. Pedagogía. Es como en el Antiguo Testamento, que aunque la Sagrada Escritura comenzamos con el Génesis, claro, y ese no es el primero. No es el primer libro. Muy bien. Bueno, con esta explicación, entonces vamos a hacer como este engranaje o como esta bisagra de la figura petrina, cuando decíamos que en Juan le da el mandato: apacienta mis corderos, mis ovejas. En Mateo es un carácter eclesiológico, ya lo habíamos dicho, cuando le dice: tú es Petrus, et superam Petram edificabo ecclesiam meam. Tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. En Marcos ya vemos cómo viene la actitud de arrepentimiento. Pedro llora amargamente. Pues hay una leyenda, pues puede ser leyenda, que dice que le salieron hasta de tanto llorar que se le veían las marcas en su rostro. Pues como leyenda o lo que sea, es muy lindo y dice mucho. Pero es que el Evangelio dice: lloró amargamente su pecado. Su pecado. Qué dificultad en creer estas cosas. Entonces, viene la actitud de arrepentimiento. Entonces entra el aspecto de la conversión, de la metanoia. Metanus, cambiar de mente, o epistrefo, que es devolvernos, ¿cierto?, al camino andado, que viene ya el caso de Pablo, porque vamos a analizar la figura portentosa de Pablo, como en el ministerio petrino juega un papel importantísimo, porque a veces me preguntan, bueno, ¿y por qué, si es sobre la sede de Pedro, por qué la fiesta Pedro y Pablo? Ellos no tienen nada que ver.
es precisamente, tienen tanto que ver, como lo dijo don Orlando, que el uno es el vicario, pero el otro es el corpus doctrine, ¿cierto? Desde la hermenéutica de la fe, desde la exégesis, o sea, el mejor exegeta de Jesús es Pablo. ¿Qué significa eso? El que mejor lo interpretó. Y los 4 evangelios se entienden perfectamente después de haber leído y tratar de tragarnos como ese mensaje tan tremendo de Pablo para poder entender los 4 evangelios. Entonces, cuando le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos, en Mateo 16, 13, 19, vemos como 5 aspectos que los vamos a decir rápido. Es una sólida columna para mantener la iglesia. Es un modelo de liderazgo eclesial. Esto significa, hablando del que va a ser el sucesor de Pedro. Debe tener una apertura a nuevas culturas y formas de pensar. Ahí es donde ya va a entrar a jugar el papel indispensable el apóstol de los gentiles, que no es solamente para la comunidad judía. Y ya el cristianismo, al no ser solo para los judíos, cobra su catolicidad, que eso es lo que sí significa, ¿cierto?, la universalidad del mandato. Ite et docete omnes gentes. Por lo tanto, ahí juega el papel predominante el apóstol de los gentiles con el evangelio de Lucas, que son los que dan ese carácter de universalidad y catolicidad al mensaje de Jesús. Bien, entonces, lo dijimos en el programa anterior, y tú lo dijiste al principio, el Papa no es un sucesor de un emperador, es de un humilde, es el sucesor de un humilde, ignorante, frágil, temerario, y vamos a decir una palabra muy cruel, traicionero, porque lo traicionó. Pescador. Pero recuerden que Dios a esos pescadores de peces los convierte, ¿cierto?, en pescadores de almas. Por eso el Papa debe vivir ejemplarmente la fe, anunciarla y al mismo tiempo mantener a esa comunidad en relación con Cristo desde el Espíritu Santo en unión con el Padre. Esa actitud trinitaria. Porque nuestro Dios no es uno entre muchas divinidades. Miren, no es uno entre muchas divinidades. Es el único y verdadero Dios. Entonces Pablo abre así el diálogo entre el Dios de Israel y el Dios escondido, recuerden, en la cultura greco-romana. Claro, a ese Dios que los griegos adoraban sin saber quién era. Y un diálogo con el místico Dios o deidades egipcias, babilónicas, el Dios de Zoroastro. San Pablo entonces define la iglesia como la corporeidad permanente de Cristo. Entonces nace ya el concepto del cuerpo místico de Cristo, que es un organismo vivo que proviene del mismo Cristo. Por lo tanto, el Papa es el representante de Cristo, sucesor de Pedro. Pero recuerden que Pedro es el sucesor de Jesús. Porque algunos dicen sucesor, no, vicario. A ver, Orlando, ¿quién sucede si muere el párroco? ¿Quién lo sucede? El vicario. El vicario. O pongamos en política, si muere el presidente,
el vicepresidente, Sí, sí. ya hablando en términos políticos o no sé. Bueno, Con la diferencia de que el vicario en los términos sacros sacros. es uno que está 100 a 100 en la identidad de quien le delegó. Sí. Por lo tanto, es símbolo de unidad interior de la fe, la figura del sucesor de Pedro y Pedro como sucesor vicario de Cristo. Porque la Iglesia necesita un organismo de plena unidad. Claro, Cristo dejó a Pedro como su vicario. Cristo no dejó a Pedro como su divinidad, no. Como un Dios, no. Dejó un pecador, pero con funciones del vicario. Tan así que ese mismo vicario, inerrante en la fe, hizo milagros porque Cristo lo hacía. A través de él. Decían siquiera que la sombra de Pedro nos cubra. Ese vicario es un papel definitivo. Mire, y la red, cuando le dice a Pedro, echa la red, se llenó de peces grandes y pequeños. Sí. Y los peces grandes no se comían los Ahí pequeños. está. Y la red no se reventó. No, porque y era la una unidad. infinita variedad de peces. Sí, sí, Porque la unidad también se da en la variedad. Claro. ¿No es cierto? Eso significa papa, que como un acróstico es, a ver si lo traducimos, Orlando, papa, potens assumptum Petrum apostolorum, poder asumido desde Pedro el apóstol. Claro. Entonces, por eso Pedro y Pablo, como dos columnas vertebrales de la Iglesia de Cristo, con sus cadenas y martirio, cada uno con sus cadenas y martirio, siguen iluminando el camino trazado por Cristo. Recuerden que al principio del prólogo, en el programa anterior, hablé del camino. La Iglesia va en camino, un camino de salvación que nos lo traza el mismo Jesucristo. Y Él nos dice, soy el camino. Y es un camino. Y esas cadenas nos sirven para no dejarnos tiranizar de las ideologías y malas opciones humanas, porque es que las cadenas de Pedro y de Pablo tienen un significado teológico. A ellos no los encadenó, ¿cierto?, ni el pecado, porque si tenían el pecado, salieron del pecado. Sí, fueron esclavos de los hombres, pero no esclavos De los del hombres, pecado, sí. eso sí. Y esas ideologías y malas opciones humanas, que son las que nos esclavizan y nos desvían del verdadero camino que es Jesús, que conduce a su iglesia en una forma jerárquica y laica, porque recordemos, la iglesia no es solamente la organización, llamémosla del Papa y sus obispos, no, y los laicos. La iglesia es formada por una comunidad jerárquica o de autoridad, como tú la quieras interpretar, pero una mayoría de laicos comprometidos que formamos el totum de esa iglesia. Ah, pero Cristo era laico. Claro. Y a la vez esa iglesia tiene también un fundamento profético. Ya sabemos que profeta es el que habla en nombre de Jesús. En este caso, el Papa y toda su comunidad habla en nombre de Jesús. Bien. La figura portentosa, decíamos, de Pablo. ¿Por qué en esta fiesta, Orlando, si te hiciera la pregunta, ¿por qué motivo Pablo juega un papel tan trascendental
en la fiesta de San Pedro y San Pablo, que uno oye a veces en la iglesia hablando de la figura de Pedro y bueno, como el humilde pescador, pero se centra el mensaje casi siempre en Pablo. Entonces, ¿será que la figura de Pablo es más importante que la de Pedro? Porque algunos, hasta periodistas, los he escuchado, no, es que la Iglesia Católica, no, pues Pedro, se les ocurrió decir que era el vicario y lo nombran como papa, políticamente les interesa así, pero el fundador fue Pablo. ¿Tú qué responderías ante esa pregunta? No, porque, es decir, es que Pedro fue la autoridad de la iglesia, y tan fue autoridad que Pablo, siendo humanamente, siendo mucho más preparado que Pedro, más inteligente que Pedro, fue a pedir permiso a Pedro, a pedir confirmación para su misión. Pablo se sometió a Pedro, y Pablo comprendió a cabalidad el espíritu de los evangelios, de los 4 evangelios, y lo comprendió tan a cabalidad que ese mundo, aparte del judío, fue el de la misión para Pablo, los gentiles, para transmitir la idea homogénea de Cristo. Ese cuerpo de la iglesia se empezó a formar en Pablo. Y otra cosa, Pedro fue discípulo de Jesús. Y muchas veces decimos que los principales, cuando decimos que en el monte de la transfiguración se llevó a Pedro, Santiago y Juan. A ver, para Jesús todos somos importantes y todos somos principales. El que hubiera escogido a Pedro siendo pues tan ignorante, tan burdo, de pronto tan líder, porque pues no sé, muy frenético, muy fuerte, natural, sí. Pero Juan, siendo más joven, daba rasgos de que era más inteligente. Y más fiel. Y más fiel. El que más se dejó amar. Cuando en la Sagrada Escritura decimos el discípulo amado, el mismo Juan dice, cierto, él nunca menciona yo soy el discípulo amado, no. Y el exégesis y la hermenéutica nos muestra que significa el que más se dejó amar. ¿En qué forma? Pues por ser más joven, pues de pronto era más tierno, llamemos, aunque eran los hijos pues del Zebedeo, que tenía fama de que era supremamente bravo, como que eran bastante fuertes. Pero mire, los demás fue realmente más dócil. Y murieron más jóvenes. Juan, recuerde que Pedro le dice, bueno, ¿y qué pasa? Es que este no va a morir. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa si yo dejo que siga viviendo? Y mire, todos fueron mártires. Juan, pues fue un martirio distinto espiritual, porque él fue desterrado a la isla de Patmos. Por eso el águila de Patmos. Pero probablemente los otros discípulos podían ser, el mismo Mateo podía haber sido más inteligente. ¿Por qué lo escogió? Porque es que Dios escoge como Él quiera. Claro, claro. Es que Dios, hay que dejar a Dios ser Dios. Claro, claro. Y no es la voluntad nuestra. ¿Por qué lo escogió? Porque sí. Simplemente porque sí, porque Él es Dios y Él escoge. Porque escogió a María entre todas las criaturas para ser su madre, porque Él es Dios. Y a una de sus criaturas escogió. Y Pablo, que no fue discípulo, ni fue evangelista, porque, recuerden, Pedro fue su vicario, pero no fue evangelista. Claro. Los 4 evangelistas, Juan y Mateo, fueron discípulos, pero Marcos y Lucas no fueron discípulos de Jesús. Claro. Pablo no fue ni evangelista ni discípulo, pero fue. Y además fue persecutor. Y fue persecutor, pero fue. Le llamó la atención el mismo Jesús. ¿Por qué me persigues? Señor, ¿qué puedo hacer? Fue instruido por el mismo Dios. Augusto, ¿cómo no agradecerte estos aportes, estas enseñanzas, estas ilustraciones
que nos ofrece el catecismo a través de tu conocimiento, de tu teología. Nos sentimos mucho más filiales, adeptos, adherentes, comprometidos con nuestra Iglesia Católica a través de esto. Al agradecer su participación en este programa, vamos a invitarle a visitar nuestro almacén de ABA Comunicaciones de la carrera Córdoba 5247. Allí encontrarán servicios especiales como la Liga de la Misa, libros para nuestro crecimiento, por ejemplo, 1 + 1 = 3, texto que nos acerca a la comprensión de lo que es el reino de Dios. Otros títulos muy importantes también, imágenes de nuestros santos de devoción, medallería, camándulas, arte italiano. Seguimos prestando las ayudas en materia de grabación de audio y de vídeo. De la mano de San José, le decimos a Nuestra Señora: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.